Un saludo tengan todos. Cuba continúa en protesta y en el día de hoy estaremos viendo nuevamente a las tunas que continúan en las calles. También a los cacerolazos masivos por apagones se ha sumado Mayabeque. También tenemos una protesta en la Virgen del Camino. La actualización de la familia que viajó de los Estados Unidos a Cuba para exhortar al pueblo cubano a luchar por su libertad. Que estamos dispuestos a defender esa libertad que vamos a obtener, que nadie lo dude. También la empresa eléctrica acaba de emitir un comunicado donde le dice al pueblo que solo puede garantizar 2 horas de corriente eléctrica diaria. Y sobre todo esto estaremos hablando en el día de hoy. ¿Estás listo? ¿Ya nos dejaste tu like? ¡Let's go! Las tunas continúan en la calle a golpe de calderos y protestas, y esto sucedió exactamente en Marabú en el día de ayer. Todo sucedió desde el día anterior, donde el pueblo se cansó de los interminables apagones y se lanzó a la calle. Hoy continúan en protesta. Se han dado cuenta de que juntos son imparables y han tomado la decisión de salir a la calle sin retorno, esperando a que tú te sumes. Y sí son más provincias las que se están sumando a los masivos cacerolazos. Este estuvo sucediendo en el día de ayer en Río Blanco de San Antonio, Mayabeque. La persona que filmó este video y me lo envió me cuenta de que no se pudo acercar mucho al lugar porque estaba completamente militarizado con boinas negras. No pude seguir grabando porque verdad que había mucha gente vestida de verde con boinas negras. Aquello está lleno. Mientras estaba haciendo la cola, estoy viendo cómo estaba el DTI en la calle, los policías vestidos de civil en la calle, pasando por todas partes, aquello estaba lleno de la seguridad. Según me cuentan desde Cuba, las protestas no van a parar. Los cubanos están cansados de la miseria y esto es hasta el fin del comunismo, como tampoco van a parar los interminables apagones. Este comunicado lo está haciendo circular la empresa eléctrica de Cuba, donde informa que a partir de la compleja situación que presenta el sistema eléctrico nacional, por su incapacidad de generación, escasez de petróleo y más, solo le podrán brindar a la población 2 horas de servicio eléctrico diario. Y esta será tu nueva realidad porque, según cuentan también, el restablecimiento de los servicios dependerá de un sinnúmero de factores como la demanda o la disponibilidad de combustible. En conclusión, hasta que no mejore la economía, y la economía no va a mejorar. Y nos encontramos en un punto sin retorno donde, si bien la economía no va a mejorar, tampoco cesarán las protestas. Y tengo más protestas que mostrarte. Pero antes me gustaría hablarte de un seguro de vida que puede asegurar tu futuro y el de tu familia. Con este seguro de vida no solo tu familia recibirá cuantiosas sumas en caso de tu fallecimiento, sino que la puedes recibir tú estando en vida. Y todo esto por solo enfermar con alguno de los padecimientos que aparecen en pantalla. Llama ya y obtén un seguro de vida de hasta $500,000 por solo mensualidades que van desde los $18 al mes. Josué Levy, seguro de vida, tu mejor opción. Llámalos. Y quiero continuar con la actualización de esta familia cubana que viajó de los Estados Unidos a Cuba para exhortar al pueblo cubano a lanzarse a las calles y luchar por su libertad. Hoy se encuentran plantados. Se encuentran exactamente en el Santuario del Cobre en Santiago de Cuba y el mensaje es el mismo. Cubano, toma las calles, lucha por tu libertad. Yo soy Ramón Jesús y, como ustedes ya saben, estamos en el Santuario Nacional de la Virgen del Cobre. Estamos y estaremos porque vinimos a una misión que estamos dispuestos a defender esa libertad que vamos a obtener, que nadie lo dude, es algo que ya está seguro. Esa libertad que vamos a obtener la vamos a cuidar, la vamos a proteger con nuestras uñas, con nuestros dientes y con nuestras vidas. Y ahí lo tienes. Según nos cuenta, vino a cumplir una misión de Dios. Y esto solo terminará cuando el pueblo cubano sea libre. Y continuamos con las protestas. Esta sucedió en el día de ayer en la Virgen del Camino. Se trata de un cubano llamado Raúl Nápoles, el cual el régimen cubano despojó de la casa en que vivía con su padre. Desde entonces se encuentran tirados en la calle y en el día de ayer realizó esta protesta a golpe de carteles en la Virgen del Camino. Yo voy a defender mis derechos constitucionales y además, desde la época de los papistas se dice que los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Yo no voy a mendigar mis derechos, ni siquiera el derecho a protestar públicamente.
Su protesta hoy es para que el pueblo sepa de las mil formas en que se violan los derechos humanos en Cuba y luchen por su libertad. Y quiero aprovechar que estamos hablando de una persona la cual fue desalojada de su propia vivienda para mostrarles este caso que está sucediendo justo ahora mismo. Esto es en Guantánamo y se trata de una familia la cual construyó su vivienda en un terreno abandonado y hoy el régimen cubano se la está demoliendo. Esta familia incluso legalizó la vivienda y el régimen cubano ha buscado todo tipo de excusas para demolérsela, no porque necesite el terreno. Esto lo hacen porque necesitan al pueblo cubano viviendo lo más miserable posible y hoy le tocó a esta familia, pero mañana puede ser la tuya. Mimi, pero tú te atreves. ¿Quién te dijo que tumbar aquí? No, busca, llámame a la policía. Pero llamándomela ya, ahora mismo me la llama. No, yo no tengo que acusar a nadie. Ustedes son los que tienen Que me llame a la policía. conmigo y me dijiste que te dieron tiempo. No, tiempo, ¿qué tiempo? No, yo te dije que resolviera con la policía y con los papeles. No, yo te dije, no, te dije que resolviera con la policía. De propietaria. Mira, yo acusé esa gente. Llama a la policía, mamá, que es lo que yo quiero. Llama a la policía o vamos a resolverlo de otra forma. Tú tienes que llamar a la policía. Para que ellos digan de que tú mandaste, que ellos mandaron a tumbar esto. Yo la mía no la voy a perder, llámala. Llama a la policía. Llámala mía. No, llama a la policía. Tú tienes que llamar a la policía para que ellos vean lo que tú estás haciendo. O de lo contrario, resolvemos esto como tú quieras. Como tú quieres resolverlo, ¿oíste? No, llama a la policía, mima. Que a ti nadie te mandó a hacer esto. ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde están los papeles? De propietaria. Míralo ahí de propietaria. Tú eres propietaria de esto, propietaria de esto. Toma, llama a la policía. A ver. Llama a la policía. No me tira el papel. Toma, mija, llama al guardia, que es lo que quiero que lo llame. Llama a la policía para que la policía venga a tumbar. Para que la policía venga a tumbar. El que tiene que hacer esto es el guardia. Yo tengo aquí 5 testigos que lo compré yo. Mira, aquí están todos. Bueno, que llame a la policía. Primeramente hay que llamar a la policía. Primeramente hay que llamarla. Que no me hace falta, Yanine. Que se la compré un loco y ella acusa y no fue conmigo a acusar. No, porque tú no lo acusaste a ellos, no. Tú tenías que acusar, no. Mentira Tú tuya. tenías que acusarlo a los que estaban viviendo aquí. Oye, vos, Era a a mí. mí. A mí era que yo Oye, tenía que acusar. llama a la policía, Dime, llama. era a mí. Llama a Ella la tenía que policía, acusar a los que llámala. estaban aquí, no a mí. No hable más. No a mí, no a mí. Llama a la policía. Tú tenías que acusar a los que vivían Llama a la aquí. policía. Llama a la policía. ¿Qué pasa? Exactamente, porque tú no tienes que tumbar aquí nada. Llama a la policía para que ellos vengan a tumbar. ¿Qué tú estás? Porque tú tenías que Porque yo acusar a los que se te metieron aquí. Y antes de terminar este programa, quiero que veas este video que me acaban de enviar. Se trata del pan que se está vendiendo hoy en Cuba. Normal el pan, mire. Mire para acá, mire para acá, mire. Y con esto vamos finalizando. Recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano.